Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynos, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema de la corrupción y su relación con el narcotráfico y apenas estamos empezando a, digamos, a alinear ambos delitos. Y si vieron mis videos anteriores, hice una comparación de que el narcotráfico y la corrupción se parecen muchísimo en algunas facetas. O sea, obviamente el narcotráfico está seriamente sancionado, hay todo un show general en muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos particularmente son muy favoritos y especialistas particularmente por un grupo de la sociedad, en apuntar a lo malo que es consumir drogas, y ahora con la nueva ola de las drogas sintéticas, en la que en realidad está afectando mucho a la juventud, particularmente a un sector de la juventud que está consumiendo esta droga de muy mala calidad, o sea, droga que viene mezclada con el famoso fentanilo, que es una droga que en realidad, como no tiene controles, está causando muchos problemas dentro de muchos individuos que la están consumiendo, e incluso, le digo, hay mucha gente que está muriendo porque las dosis están muy mal niveladas y demás. Entonces, todo eso hoy en día cobra una gran vigencia, todo el mundo se queja, todo el mundo realiza campañas y echan la culpa, apuntan los dedos hacia el sur. O sea, aquí en Estados Unidos la culpa para algunos es Latinoamérica, los narcotraficantes en Latinoamérica, los gobiernos en Latinoamérica, o sea, todo ese cuento que ya lo voy a hablar, pero es toda una hipocresía mucha de esta parte, porque como yo les decía, hay mucha cantidad de individuos que hablan de la boca para afuera, pero no creen en nada de esto. Bueno, pero fíjese qué cosa curiosa, lo mismo ocurre con la corrupción. O sea, este país, Estados Unidos, es un país extremadamente corrupto en muchos niveles, particularmente en los niveles políticos. ¿Por qué? Y te digo, no lo digo yo por decirlo, hay una cantidad enorme de documentación particularmente muy bien investigada por los medios informativos, ya de muchos años, en la que ha habido, ¿no?, partes de la historia de Estados Unidos donde se han hecho grandes desfalcos desde el famoso Ponzi, allá en los años 20-30, que fue uno de los grandes gángsters que inventó el cuento de la pirámide, de que colectaba dinero y a medida que iba colectando dinero iba pagándole a algunos, pero los de abajo siempre perdían, ¿no? Ese cuento que todavía se utiliza hoy en día. Mucha gente cree que va a ganar mucho sin hacer nada. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa historial de aquí de Estados Unidos tiene bastante extenso, y no nos vayamos a la parte financiera, no nos vayamos a la parte de los bancos. O sea, acuérdese que Wall Street maneja mucha de la economía del mundo, pero ahí es donde se hacen los grandes desfalcos. O sea, la caída de la bolsa, la caída de la parte económica de una parte de Estados Unidos en el 2006, 2007, 2008, que se cae esa famosa burbuja que habían inventado financieramente los bancos de refinanciar casas y demás, es un típico acto de corrupción. Y si usted no lo cree, estúdielo y analícelo. Y si usted no lo cree, escuche los auditores que trabajaban en esos bancos, en los bancos más grandes de Estados Unidos, en las casas de divisas que manejaban, que muchos de estos auditores les informaron a sus jefes de que había un gran problema con la auditoría, con los números que nunca cerraban o que estaban muy inflados. Sin embargo, ¿sabe qué le dijeron a todos esos? Que se callaron la boca, y eventualmente los corrieron a todos. Le menciono esto nada más, en algún futuro, alguna vez más, lo voy a volver a analizar más en profundidad para hablar de la corrupción. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que acá la corrupción existe. Y si yo le decía, ya volviendo al tema del narcotráfico, no me quiero extender mucho en la corrupción, en algún futuro voy a hablar de esto, pero volviendo al tema del narcotráfico, una de las razones por las que los bancos están muy interesados en el tema, no es por el consumo, no es porque se interesan. Los más grandes bancos del mundo están envueltos en lavado de dinero
históricamente, pero desde 1800. O sea, no es una cosa nueva esto de lavar dinero y de los paraísos fiscales y todo esto. Esto siempre ha existido. Pero, claro, ¿qué ocurre? Es como el narcotráfico, como la hipocresía del narcotráfico. Muchos lo declaran, muchos se enojan, muchos hablan en el Congreso. Y le digo, el presidente sale a hablar con el micrófono a cada rato. Búsquelo en YouTube y va a buscar, usted va a encontrar presidentes de Nixon en adelante, va a encontrar un montón de presidentes que se sentaron en la Casa Blanca a hablar del tema de la droga y del tema del narcotráfico. Y yo le pregunto, y mire que Nixon estuvo en los años 70, o sea, él fue el famoso creador, fundador de la guerra contra el narcotráfico en junio del 73 con su famoso discurso de que le vamos a declarar la guerra al narcotráfico. Fíjese que nada de lo que han dicho, y a pesar de que le pusieron millones de dólares, y sí hubo mucha intención, porque fíjese que le voy a decir esto, los policías que nos entramos a luchar contra el narcotráfico sí la creíamos y pensábamos que estábamos haciendo lo justo, pero por detrás se reía todo el mundo. O sea, esto es similar a lo que yo le hablaba en la ley seca en los años 20. O sea, se pasa una ley, pero todo el mundo se sigue emborrachando y las bebidas alcohólicas fluían por todos lados. La droga hoy en día igual, desde Nixon ahora no ha bajado en lo absoluto. Usted va a encontrar un montón de entrevistas de grandes canales de televisión que entrevistaron jefes de policía, directores, jefes de seguridad, políticos, todo, hablando de que ha disminuido el uso de la droga. Amigos, ¿estamos en qué? Estamos en el 2023 y no ha reducido nada, se ha incrementado. Y ahora no hay solo droga de la básica, hay droga de la que quiere. Y encima, para que vea la hipocresía, encima, porque esto es una forma de corrupción, si usted la quiere analizar, amigo, el narcotráfico es una forma de corrupción. Encima de que supuestamente estamos luchando contra el narcotráfico, han legalizado la marihuana, que supuestamente es una droga prohibida en la legislatura, por la legislatura, en el fuero federal. O sea, aquí en Estados Unidos, desde el fuero federal, de la ley federal, la marihuana está severamente castigada y prohibida. ¿Ok? Pero hay 25, 26, 27 estados de la Unión Americana, de la Unión Norteamericana, para los que se ofenden cuando hablo de América y no de Norteamérica, que ya la han autorizado para uso médico, que es un cuento, o para uso personal. Fíjese usted la ironía de todo esto y la hipocresía. Entonces, la delincuencia siempre empieza un poco con la hipocresía en el tema del narcotráfico, y ahora cuando lo unimos al tema de la corrupción, es todavía más callado. O sea, es más callado, porque de la corrupción no se habla. O sea, usted no puede hablar del narcotráfico sin atacar la corrupción. Y he aquí por qué yo primero lo llevé todo a ustedes, amigos, desde los principios. Amigos, si ustedes vieron los temas desde ya hace casi 200 y pico de videos del tema de la droga, he hablado de todo el tema. He hablado del interés, he hablado de las asociaciones, he hablado de las partes de las investigaciones, he hablado de cómo se puede controlar, pero no se ha logrado nada. ¿Y sabe por qué? Porque a la gente no le interesa. ¿Y sabe por qué no le interesa? Porque genera millones de dólares, que no es controlado, ojo, no se confunda, no es controlado por Estados Unidos, es controlado por todo el mundo, por todos los que se benefician. Amigos, los presidentes de nuestros países, muchos políticos, se benefician del cuento del narcotráfico que le vende a los Estados Unidos, porque acá en los gringos se consumen todo, y se benefician, por eso no van a luchar nunca. Ahora, no quiere decir que esté malo, yo no lo estoy acusando, amigo, no se me preocupe, amiga, no se me preocupe, a mí no me importa que el presidente tenga. Usted, si es corrupto, ese es un problema suyo, usted lo vota, usted se la aguanta. Pero yo le voy a decir una cosa, esa lucha contra el narcotráfico no funciona porque todos se favorecen. O sea, el narcotráfico se favorece de la corrupción y la corrupción se favorece del narcotráfico. Y se lo voy a demostrar hablando ahora paulatinamente de cómo ambos trabajan en conjunto. O sea, usted no puede tener grandes negocios de millones y millones y millones, miles de dólares anuales y pretender que un gobierno, el gobierno que sea, un gobierno no se beneficie, o por lo menos, ok, vamos a decir esto, vamos a decir que su gobierno, su presidente de pronto
es una persona muy honesta. Políticos honestos son raros, ¿no? Son políticos honestos. Hay una broma muy famosa, dice que hay dos señoras que van caminando por un cementerio y encuentran una tumba y dice, aquí yace un hombre honesto y un gran político. Y una de las señoras le dice a la otra, es increíble esto, que hayan enterrado dos personas en una tumba. O sea, para que se dé usted cuenta de que los políticos tienen una gran mentalidad ya y un cierto concepto la gente tiene de qué son los políticos. Entonces, cuando usted tiene un negocio de tantos millones y millones de dólares, obvio que van a favorecerse primero ellos. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, ya en detalle, de los grandes políticos. Y le digo, usted, amigo o amiga, aseguro que en algún momento, en alguna gran investigación de drogas en su país, si se hizo correctamente, si se hizo plenamente como se debe hacer, y por lo menos los medios, porque sí hay medios que no son corruptos, lo identificaron, vieron que siempre hay una conexión, fíjese, en el narcotráfico, con la corrupción del gobierno de turno. Siempre hay algún político, siempre hay algún presidente municipal o intendente, gobernador, juez, fiscal, lo que usted quiera. Y hay teléfonos, hay compañías, hay conexiones de telefónicas entre narcos o individuos que estaban en narcotráfico y políticos, o mejor dicho, lugares que están relacionados con la política. O sea, la corrupción y el narcotráfico van en conjunto así. Pero esto lo vamos a continuar analizando en el próximo video. Los invito a un almuerzo y a un dar comentarios. Un gusto saludarlos.